El sol caía lentamente sobre los tejados de Roma cuando el Papa Francisco se retiró en silencio a su habitación en la residencia de Santa Marta. Era una tarde templada de abril, y el murmullo de la ciudad aún se colaba por la ventana entreabierta. Su figura, encorvada por los años, se movía con la lentitud digna de quien ha llevado el peso de una cruz invisible durante más de una década. No era un hombre cualquiera, pero tampoco se comportaba como un rey. Sus manos, ya temblorosas, aún tomaban notas en un cuaderno que descansaba junto a la lámpara encendida. Seguía escribiendo, aunque sabía que el tiempo ya no le pertenecía. Había sido un día tranquilo, sin reuniones importantes ni actos públicos. Las audiencias se habían reducido al mínimo desde que su salud empezó a quebrarse con mayor frecuencia. Sus médicos, discretos y atentos, lo monitoreaban con respeto, sabiendo que él no soportaba la exageración ni el drama. Aunque las dolencias eran evidentes, el cansancio perpetuo, la respiración más corta, el andar más lento, no hubo un anuncio oficial. No era su estilo. Prefería que el mundo lo viera como era, humano, vulnerable, finito. En la penumbra de su habitación, el Papa repasó mentalmente sus recuerdos. Pensó en Buenos Aires, en los días de juventud caminando por las villas miserias, en los rostros curtidos por la necesidad, en los abrazos de los que nunca dejaron de creer. La memoria lo llevaba de vuelta a las calles de tierra, al olor a pan recién horneado, al sonido de los trenes. Pensó en su madre, en la fe sencilla que le enseñó a rezar. Recordó a amigos que se habían ido, a curas comprometidos, a mártires anónimos. Todo eso volvía a él como una corriente cálida que lo envolvía con ternura. No tenía miedo. Lo sabía desde hacía semanas. El final se acercaba, y lo aceptaba con la serenidad de quien ha hecho las paces con su conciencia. Su vida había sido una constante contradicción, pastor y jefe de Estado, teólogo y hombre de la calle, reformador y símbolo de tradición. Pero en su interior, seguía sintiéndose un simple sacerdote, un hombre al que Dios había llamado desde los márgenes del mundo para pastorear a una iglesia rota y necesitada. El crepúsculo dio paso a la noche. En el pasillo apenas se oían pasos. El Vaticano dormía, o al menos lo intentaba. En otras partes del mundo, sin embargo, la vida seguía su curso. En alguna parroquia de Filipinas, se celebraba una misa por los enfermos, en un hospital de Siria, un sacerdote daba la unción a un herido, en un refugio argentino, se servía un plato caliente en su nombre. La red invisible del amor seguía activa, tejida por los actos sencillos de los fieles que él tanto valoraba. Sentado frente a la ventana, con una manta ligera sobre los hombros, el Papa contempló las luces distantes de la ciudad eterna. No necesitaba palabras. Su oración era silenciosa, profunda, como la respiración del mundo. En ese instante, no pensaba en documentos ni en discursos. Pensaba en las cosas esenciales, la misericordia, el perdón, la compasión. Sabía que el Evangelio no era un libro para estudiar, sino una forma de vivir. Y en sus últimos días, eso era todo lo que le importaba. En la mesita de noche, un pequeño crucifijo lo acompañaba. A su lado, una fotografía desgastada de su abuela. Sobre la cama, descansaba un ejemplar del Evangelio con páginas marcadas y gastadas por el uso. La luz de la lámpara proyectaba su sombra sobre la pared, una silueta frágil pero firme, como su fe. La noche avanzaba, y con ella el alma del Papa se preparaba para el descanso. No dijo nada. No hizo gestos grandilocuentes. Solo respiró hondo y esperó. Afuera, el mundo seguía girando, ignorante aún de que uno de sus pastores estaba a punto de dejarlo en silencio. La madrugada se cernía con lentitud sobre los jardines del Vaticano. La brisa, tenue y fresca, se colaba por las rendijas de las ventanas de Santa Marta como un susurro antiguo, como un presagio que nadie quería descifrar. En el interior de la residencia, el silencio era absoluto, apenas interrumpido por los pasos apagados de las religiosas y médicos que velaban el descanso del Papa. Las luces tenues en los pasillos iluminaban rostros cansados y gestos contenidos. Había una calma densa, cargada de un respeto reverente, como si todos supieran, sin necesidad de palabras, que el tiempo se acercaba a su fin.
En su habitación, el cuerpo del Papa Francisco reposaba sin movimientos bruscos, sumido en una quietud profunda. Su respiración era corta, irregular, sostenida por la voluntad más que por el cuerpo. El rostro, sereno pero pálido, conservaba la expresión de quien está más allá del dolor, en un estado en el que el alma empieza a desprenderse de la carne sin estruendo, sin lucha. La vida lo había moldeado con ternura y con golpes, y ahora lo dejaba ir del mismo modo, sin violencia, sin dramatismo, con una suavidad que parecía irreal. Los médicos se acercaron con sigilo para tomar sus signos vitales. Sus instrumentos apenas emitían sonidos, pero bastaron unos segundos para confirmar lo inevitable. El corazón, que durante 88 años había latido por los pobres, por los olvidados, por los caídos, había cesado de moverse. No hubo sobresalto. No hubo lamentos. Solo un instante suspendido en el aire, como si incluso el tiempo hubiera contenido la respiración para no perturbar ese último latido. El reloj marcaba las 5:14 de la mañana cuando uno de los asistentes más cercanos se santiguó en silencio. La noticia aún no había salido de la habitación, pero ya había comenzado a expandirse en lo invisible, como una onda en el agua. La muerte del Papa no fue un suceso ruidoso. Fue un retiro sagrado, una desaparición como las del alba, lenta y luminosa. En la quietud de esas paredes, la historia acababa de girar una página. Fuera de Santa Marta, las campanas aún no habían sonado. Los jardines dormían bajo un cielo que empezaba a clarear. Pronto, las aves comenzarían su canto, ajenas a la tristeza de los hombres. Pero algo había cambiado. El corazón del Vaticano, aunque no lo supieran aún todos sus habitantes, acababa de quedarse sin su pastor. La figura que durante años había caminado por esos mismos senderos, con paso pausado y sonrisa humilde, ya no volvería a recorrerlos. A los pocos minutos, el secretario personal del Papa redactó el mensaje que pronto recorrería el mundo. Era breve, sobrio, medido. No mencionaba sufrimientos ni heroísmos, sino que hablaba de regreso, de entrega, de descanso. Mientras tanto, los primeros rayos del sol tocaban las cúpulas de la Basílica de San Pedro, que brillaban con un resplandor dorado y frío. Desde las calles, aún vacías, se asomaban los primeros rostros de quienes iban a misa, ajenos todavía a la noticia que cambiaría el tono del día y de la historia. Las campanas finalmente comenzaron a sonar. El bronce vibró en lo alto, con un eco que descendía por la ciudad como un velo. No eran las campanas del júbilo, sino las del luto. Las mismas que habían sonado siglos atrás por otros papas, las que anunciaban que Roma estaba de duelo. Los guardias suizos se mantuvieron firmes, aunque sus miradas se volvían hacia el horizonte, buscando en el cielo una señal que no llegaría. El mundo aún dormía en muchos rincones, pero el corazón de millones empezaba a estremecerse. El pastor había partido. El pescador de almas había soltado su red. Y en el centro del Vaticano, una lámpara seguía encendida en su habitación, como una llama que se niega a apagarse del todo. En el corazón de la plaza, miles seguían reunidos bajo el cielo de abril. No pedían respuestas, no exigían milagros. Solo querían acompañar, estar presentes, decir con su presencia lo que las palabras no podían. El pastor se había ido, pero el rebaño seguía ahí, firme, fiel, dolido y profundamente agradecido. Los jardines del Vaticano despertaron con un silencio nuevo. No era el habitual recogimiento de la madrugada, ni la paz rutinaria del lugar sagrado. Era una quietud más profunda, más definitiva. La tierra misma parecía contenida, como si esperara algo solemne, como si comprendiera que esa mañana no sería como ninguna otra. El sol asomaba sin urgencia entre las ramas de los olivos, proyectando sombras suaves sobre los senderos de piedra. El aire olía a incienso lejano, a tierra húmeda, a flores cortadas hace poco. Todo estaba dispuesto. El Papa Francisco no sería sepultado en la cripta junto a sus predecesores. Así lo había pedido, así lo había dejado por escrito años atrás, cuando aún caminaba con firmeza y salud. Deseaba que lo enterraran bajo la tierra, en un rincón discreto de los jardines, junto a un olivo joven que él mismo había bendecido tiempo atrás. No quería mármoles, ni esculturas, ni monumentos.
Solo una piedra sencilla con una frase grabada. Su última voluntad no fue una excentricidad, sino una coherencia final con la vida que eligió llevar. Los preparativos se hicieron en silencio, con reverencia. Un pequeño grupo de jardineros y trabajadores del Vaticano, junto con algunos religiosos, se encargó de abrir el suelo con delicadeza. El ataúd fue transportado sin ceremonia pública, sin cortejo. No hubo cámaras, ni transmisiones. Solo estaban los que debían estar. Aquellos que conocieron sus días sencillos, sus tardes de oración silenciosa, sus gestos que no salían en los titulares. No era un funeral, era una siembra. Así lo entendieron todos. El ataúd descendió despacio. La tierra fue cubierta con cuidado, sin prisa. Sobre el montículo recién formado, un pequeño olivo fue plantado con manos temblorosas y firmes. No había discursos. Solo una oración en el interior de cada corazón presente. La piedra que marcaba el lugar llevaba una inscripción breve, humilde y luminosa: fui un pecador al que Dios miró con misericordia. Ningún título, ningún nombre. Solo esa frase que había repetido tantas veces, como un resumen completo de su identidad. Con el entierro terminado, el sol ya brillaba alto. El canto de los pájaros volvió a llenar el aire. La vida, imperturbable, retomaba su curso. El Vaticano aún guardaba el luto, pero también empezaba a respirar hacia adelante. Los cardenales se reunían cada vez con más frecuencia en la Capilla Sistina, preparándose para elegir a un nuevo pastor. Las preguntas eran muchas, los desafíos aún más, pero el recuerdo de Francisco se mantenía firme en cada rincón. No como una figura lejana o inalcanzable, sino como una presencia cercana, palpable, humana. Afuera, los fieles seguían llegando. Algunos ya sabían del lugar de su sepultura y lo buscaban con discreción. Llegaban sin alboroto, con flores en las manos, con lágrimas discretas en los ojos. Se sentaban en silencio frente al olivo, como si esperaran algo, como si de algún modo siguiera hablando desde la tierra. El árbol, todavía joven y frágil, movía sus hojas al viento con una calma que parecía bendecida. El mundo comenzaba a avanzar de nuevo. Las agendas volvían a llenarse, los periódicos abrían paso a otras noticias, las voces del poder retomaban su ritmo. Pero en la memoria de millones, la figura del Papa Francisco quedaba sembrada como algo distinto. No como un gobernante, no como un símbolo político, sino como un testigo. Uno que caminó entre los últimos, que eligió lo sencillo, que creyó en el poder de la ternura. El jardín, con el paso del tiempo, se transformaría en un lugar de peregrinación silenciosa. No por obligación, sino por amor. Quienes llegaran hasta allí no encontrarían mármoles fríos ni vitrinas con reliquias. Solo un árbol, una piedra, y una ausencia luminosa. Y quizá, en medio del canto de los pájaros, sentirían una voz suave en el corazón, recordando a todos, una vez más, que el amor siempre tiene la última palabra. No te olvides de darle like y suscribirte a este canal para más contenido.